Buenas a todos, bienvenidos a este capítulo número 16, en donde finalmente vamos a ver tablas dinámicas, que sería un poco la herramienta que engloba estas herramientas que vimos previamente de manejo de datos y manejo de relaciones entre datos y columnas. Vamos a empezar a ver tablas dinámicas. Vamos a seguir manejando la tabla que hicimos para el capítulo anterior de subtotales. Nos vamos a ir a la pestaña insertar. Ya no vamos a ir a la pestaña datos, que venimos usando bastante seguido. Vamos a ir a insertar y a la izquierda se van a encontrar un botón que dice tabla dinámicas. Vamos a apretar ahí, nos va a aparecer tabla dinámica o gráfico dinámico. Por ahora vamos a ver tabla dinámica. Nos va a aparecer este cuadrito que vemos acá, en donde tenemos la opción de primero elegir dónde vamos a seleccionar nuestro rango de datos para que Excel nos arme nuestra tabla dinámica. Si ya seleccionamos todo el rango, ya nos aparece automáticamente. Si no, cuadradito con flecha roja y seleccionamos el rango para que se nos genere la tabla dinámica. Podríamos usar una fuente externa, lo que sería una base de datos, etcétera, pero bueno, no vamos a utilizarlo. Y en la siguiente opción podemos elegir si nuestra tabla dinámica se va a crear en la misma hoja donde está la tabla, o podemos crearlo en una hoja nueva y se va a crear nuestra tabla dinámica en una hoja nueva. Nosotros vamos a dejarlo en la hoja de cálculo existente. Lo que sí tenemos que, con el cuadradito y flechita roja, seleccionarle una celda que va a ser la celda donde va a empezar a iniciarse la tabla dinámica. Vamos a poner por acá. Aceptamos y nos aparecen estos dos elementos, que la clave de tablas dinámicas está en este cuadrito de diálogo y acá es donde se va a ir armando la tabla dinámica. ¿Qué es lo importante de tablas dinámicas? Conocer el manejo de este cuadrito. Pero ¿qué es más importante? Tablas dinámicas tiene la particularidad de que nos permite manejar los datos, vincular los datos de las columnas, etcétera, de una manera mucho más intuitiva y sencilla. Pero nosotros creemos que lo difícil de tablas dinámicas es cuándo conviene aplicarlo o cuándo no. ¿Por qué cuándo conviene aplicarlo y cuándo no? Si bien lo único que hicimos fue apretar dos botones y ya nos apareció nuestro cuadrito de diálogo, a veces es más fácil usar un filtro común que empezar a armar toda una tabla dinámica para a lo mejor llegar al mismo objetivo. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender acá es cómo se arma una tabla dinámica, luego de si conviene utilizar una tabla dinámica para lo que necesitemos, para nuestra necesidad o no, quedará en cada uno según la necesidad que tiene en ese momento. Lo que hace tabla dinámica es vincular filas y columnas. Por ejemplo, vamos a relacionar el año. Fíjense que el año, al tildarlo, me lo puso en etiquetas de fila. Y fíjense que acá me agregó unas filas de los años. Y vamos a vincularlo con vendedor, que lo vamos a poner en etiqueta de columna. ¿Cómo hice? Lo arrastré. Y automáticamente me vinculó el año con los vendedores, pero todavía no me vinculó ninguna columna. ¿Qué sería vincular? El dato de intersección, que va a tener que ser un valor, o sea, una columna con valor numérico. ¿Cuál va a ser nuestro dato de intersección? Vamos a poner el monto, que lo vamos a poner donde dice valores. Bien, acá me está contando. Vamos a ir al de siempre, que suma. Aceptamos. Bueno, fíjense en esto. ¿Qué me hizo Excel automáticamente? Me vinculó los años con los vendedores y como intersección me va poniendo los distintos valores por año. O sea, me hizo un acumulativo de los años por cada vendedor. Fíjense qué importante o qué bueno que es esto. Vamos a suponer que yo ahora quiero decir, bueno, a su vez en las filas tengo un botón que es para ordenar, para filtrar. Esto ya es lo mismo que aparece cuando selecciono filtros comunes. Y también me aparece con las columnas. Por ejemplo, bueno, yo quiero saber cuánto acumuló en el 2011 Roberto González. Acepto y solamente me queda
en el 2011, 2013, perdón, todos los años, Roberto González. ¿Ven cómo tan rápido y tan sencillo Excel me muestra toda la información? Que con las otras herramientas que ya vimos previamente seguramente lo puedo lograr si empiezo a buscarle la vuelta, pero tablas dinámicas me lo hace automático. Entonces, volvemos a decir lo mismo. Si viene mi jefe y me dice, necesito los informes de Roberto González en los distintos años, cuánto fue el monto vendido. Si yo tengo un manejo ya seguro de tablas dinámicas, yo sé que con tablas dinámicas lo hago en 15 segundos. Pero lo importante es no entrar a tablas dinámicas y probar o acordarme cómo era, entonces voy tocando. Sería bueno que tablas dinámicas lo ejerciten de tal manera que sea automático el uso, siempre y cuando sirva para lo que estamos necesitando. Bien, entonces bueno, yo puedo venir a Dani y decir, bueno, ahora quiero saber solamente del 2013. Acepto y solamente me queda el valor de Roberto González en el 2013 y fíjense que me lo hace, el cálculo me lo hace Excel automáticamente. Volvemos para atrás y ahí me vuelve otra vez la tabla para atrás. Como agregué el vendedor en etiqueta de columna y el año en etiqueta de fila, también lo puedo arrastrar y lo puedo sacar. ¿Bien? Eso es lo bueno de tabla dinámica. Miren lo sencillo que es solamente arrastrando en el cuadradito correspondiente. Puedo sacar monto y puedo poner los beneficios. Y ahí me calcula la cuenta porque en configuración de campo valor tengo la cuenta. Pero si pongo suma me genera la suma. Esto luego lo vamos a ver, las opciones que hay. Entonces, en definitiva, ¿qué es tabla dinámicas? Es esto. Nosotros vamos a ver algunas cositas para el uso de la tabla dinámica, pero tabla dinámicas es esto. Fíjense lo que puedo hacer también. Voy a decir, bueno, quiero desagregar por año los meses. Entonces, arrastro el mes y lo llevo abajo de donde dice año. Entonces, por año, Excel me desagrega el mes y me va poniendo los valores por mes de cada vendedor y a su vez tengo el total de cada vendedor por ese año. Lo rápido que es tablas dinámicas. Todo lo que podemos hacer con otras herramientas, a lo mejor vinculándolas, tablas dinámicas me lo hace automático. Seguro que es importante saber utilizar tablas dinámicas y seguro que si saben utilizar bien tablas dinámicas, la realización de informes o obtención de valores entre vinculaciones de columnas y demás es mucho más rápido. Vamos a ver las configuraciones de los valores. Es lo que yo puedo hacer, resumir campo valor por y puedo decirle qué quiero que me calcule. Son las mismas opciones que subtotales, si lo ven. Entonces yo puedo calcular las distintas opciones. Bien, para cálculo, para lo que yo estoy tratando de obtener. Bueno, luego puedo ver si quiero hacer algún porcentaje, si quiero hacer la suma total. Como ahora está la suma total, pero podría hacer porcentaje si quisiera. Bien, estas son todas opciones que en definitiva no podemos gastar tampoco 2 horas mostrando opción por opción porque tampoco tiene sentido. El sentido de esto para nosotros es que ustedes aprendan que con tablas dinámicas se puede hacer esto. La vinculación automática y muy intuitiva, si saben usar este cuadrito de diálogo, de los datos entre distintas columnas. Eso es lo bueno de tablas dinámicas. Vamos a ver algunas opciones más de lo que aparece acá arriba, que son las opciones de herramienta de tablas dinámicas. Sí, ahora lo vamos a ver. Pero en definitiva lo importante de tablas dinámicas es esto. Entender cuándo puedo utilizar tablas dinámicas para obtener lo que necesito en ese momento. Si sirve o no utilizarla. Vamos a ver el cuadrito de filtro de informe. Tenemos todo esto, pero ahora queremos que todo esto sea filtrado por titular. Solamente pongo filtro de informe. Entonces acá arriba puedo decir, bueno, solamente mostrarme de toda esta tabla, pero siempre y cuando hayan sido titular o no ese empleado. Entonces pongo que sí, acepto
Y fíjense que se me achica. ¿Por qué? Porque algunos no fueron titulares, otros sí. Y se me va achicando la información. ¿Por qué? Porque hice un filtro general. Toda esta tabla está filtrada por el filtro general, que es si es titular o no. Aceptamos. Vamos a ver las distintas opciones que tenemos en las pestañas de herramientas de tabla dinámica. Cuando estamos ubicados sobre la tabla dinámica nos aparecen las dos pestañitas nuevas, que es opciones de diseño. De izquierda a derecha nos encontramos, por ejemplo, las que a nosotros nos parecen más importantes. Empezamos con la subpestaña de agrupar, en donde nos permiten las filas ubicarnos sobre la primera celda. Vamos a donde dice agrupar campos y podemos elegir, por ejemplo, que nos agrupe cada dos elementos. Entonces nos hace un agrupamiento y nos va sumando, nos va haciendo los montos por ese agrupamiento si es que necesitamos hacer esto. Y siempre tenemos la opción de desagrupar para volver al estado original. Otra de los comanditos interesantes es esto de insertar segmentación de datos, donde nos va a aparecer esta ventana que nos va a permitir, por ejemplo, seleccionar las distintas columnas, aceptamos y nos aparecen estas ventanitas. Lo que hacen estas ventanitas son filtros un poco más simpáticos, para llamarlo de una manera, o accesibles, que tener que andar filtrando por el botón. Entonces, por ejemplo, si quiero que me muestre 2015, selecciono acá, ¿ven? Y me selecciona 2015. Para volver todo para atrás, aprieto acá. O solamente los de marzo. Y me selecciona solamente todo esto, aquellos que han sido, la intersección en las filas hayan sido también de marzo. Y así, bueno, con Joaquín Cresta, por ejemplo. O sea, es una forma de hacer un filtro más agradable. Podemos seleccionarlo y suprimir y lo eliminamos. Bien, volvemos. Actualizar, lo que hace actualizar es permitirnos, en el caso de que nosotros modifiquemos el rango de datos original, como vemos acá, no vamos a poder, no se va a plasmar automáticamente en la tabla dinámica. Ahora, si modificamos un valor, por ejemplo, vamos a modificar este, que es Roberto González 2011. Vamos a buscar a Analía Sánchez 2011. A ver. Acá está, Analía Sánchez 2011. Este que está acá. Vamos a ponerle 1111. ¿Ven? Que no se cambia, que sería este, no se cambia en la tabla dinámica. Ahora, si venimos acá y ponemos actualizar todo, ahí vemos que se cambia el valor. Ahí lo volví para atrás. Cambiar el origen de datos es por si queremos modificar la tabla original, o sea, el rango de datos para que se haga la tabla dinámica. Y luego tenemos gráficos dinámicos, que lo que nos hace es, fíjense, nos permite ver un gráfico, si así lo quisiéramos, donde podemos, bueno, filtrar la información y algunas cositas más que podríamos hacer. Esto también lo podemos hacer sin tener que ser tabla dinámica, ¿no? Claramente, podemos, donde nosotros vamos a insertar tabla dinámica, hay una opción que dice gráfico dinámico. Estas tres opciones, lista de campo, es el cuadro de diálogo importante. Si yo lo tengo seleccionado aparece, si lo selecciono desaparece. Bien, y por último vamos a ver una función que nos puede servir para obtener datos, si así lo quisiéramos, de manera escrita. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ubicarnos en la tabla dinámica, a la pestaña de opciones, y aquí nos aparece un botoncito que dice opciones, y acá dice generar get pivot data o no. Fíjense lo que hace esto de generar get pivot data. Vamos a suponer que yo estoy en una celda y pongo signo igual como para arrancar una función y selecciono Analía Sánchez 2011. Fíjense todo lo que me aparece acá. Automáticamente me crea la función para ese valor. ¿Qué función? La función de importar datos dinámicos. Esta función me permite obtener ese valor, que en este caso es automático, pero también lo puedo hacer yo mismo para poder obtener datos de forma escrita. Vamos a verlo. Vamos a suponer que
Aquí ponemos año, bien, 2 puntos. Y acá vamos a poner vendedor, 2 puntos. Entonces, vamos a hacer una función que lo que va a hacer es igual importar datos dinámicos. Nada más que ahora deseleccionamos lo que decía generar get pivot data en el botoncito que vimos antes y lo vamos a hacer nosotros. Los parámetros son los siguientes. El primer parámetro nos dice que tenemos que indicarle cuál es el campo que tiene los valores. O sea, los valores serían estos, que en este caso es beneficio. Tiene que estar escrito, recuerden, de la misma manera que están en el encabezado. Punto y coma. Luego me dice tabla dinámica. Tengo que seleccionar cualquier celda de la tabla dinámica. Punto y coma. Y luego empezamos campo y elemento. ¿Cuál va a ser el campo? Año. ¿Y cuál va a ser el elemento? Esta celda que está acá, que va a ser donde yo voy a poner el año. Y el otro campo que vamos a poner es vendedor. Y ¿cuál va a ser el valor de ese campo? Va a ser esta celda que está acá, que es donde vamos a poner el otro valor. Damos por Enter y hasta ahora da ref. Pero si ponemos 2011 acá y ponemos Analía Sánchez, fíjense que me da el valor correspondiente. Entonces, si tengo una tabla chiquitita, no pasa nada. Bien, está todo bien. Puedo obtener el valor viéndolo directamente. Pero si tengo un montón de filas y columnas, me va a venir bien usar esta función de forma manual para poder ir obteniendo los distintos valores de intersección. Por ejemplo, este valor yo lo reconozco, es 2014, Leonel Gómez. Ahora, si tengo 500 filas y 20 columnas, ya se me va a hacer más difícil encontrar la fila y la columna, por lo cual puedo importar datos dinámicos y puedo obtener los valores sin ningún problema. Bueno, con esta herramienta tabla dinámica vamos a dar por finalizado todo lo que es manejo de datos, con todas las herramientas que nosotros pensamos que a ustedes les pueden llegar a servir y que conocemos para lo que es manejo de datos en rango de datos en Excel. Ya el próximo capítulo vamos a cambiar un poco el panorama y nos vamos a ir ya a un principio de programación que son los controles.